Fue llamado al ministerio y bueno, estudiando aquí en el CCP lo hemos podido tener acompañándonos toda esta semana y realmente es una bendición porque se nota la pasión y el amor que tiene por el ministerio y bueno, creo que es de mucha bendición también para nosotros. Es graduado también del Master Seminary, entonces también el Señor le ha dado el privilegio de su preparación. Sirvió en una iglesia como aprendiz hasta que se mudó a Florida, en donde ha estado o se ha agregado al ministerio de ancianos, en donde está sirviendo desde el 2012. Entonces, bueno, damos gracias al Señor por él. Vamos a pasar a un tiempito de oración y bueno, disponer nuestro corazón para que el Señor pueda hablar a través de James. ¿Está bien? Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias por Eclesía, gracias por cada hombre que está aquí reunido. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que seas también tomando control en este momento, que sea tu Santo Espíritu también hablando a través de James, Señor. También que permitas que podamos presentarte corazones dispuestos, que podamos también en nuestro tiempo de estudio aquí, Señor, glorificarte también, agradarte. Ayúdanos a prestar la mayor atención posible. Utiliza a James y bueno, damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tener aproximadamente una hora de enseñanza. Vamos a dejar las preguntas para el final y en el tiempito de preguntas lo que se espera es que podamos ser puntuales en preguntas. Quizá no generar debates, sino preguntas específicas. ¿Está bien? Y aprovecharlo que tenemos aquí, entonces, que pueda ser de bendición para nosotros. Well, good morning. Buenos días. Thank you so much for having me. Gracias por tenerme acá. And I know the conference speaker is supposed to say that. Sé que los que hablan en la conferencia tienen que decir esto, But I do really mean it. Thank you for giving me the privilege of being with you this morning. pero realmente lo siento. Muchas gracias por darme el privilegio de estar aquí esta mañana. I send you greetings from the elders of Grace Emmanuel Bible Church. Les mando saludos de los ancianos de la iglesia de Grace Emmanuel Bible Church. And these men are praying for you all. Estos hombres están orando por todos ustedes. They love the ministry of this church and this training center. Aman el ministerio de esta iglesia y este centro de entrenamiento And we're so grateful for the partnership that the Lord has allowed. y estamos muy agradecidos por el compañerismo que Dios nos dio. And what a fitting subject that we're going to be studying together this week. ¿Qué tema que vamos a estar viendo durante esta semana? In regards to the sufficiency of Scripture and soul care. Acerca de la suficiencia de las Escrituras y el cuidado del alma. I don't have to tell you there's much confusion about the care of souls. No tengo que decirte que hay mucha confusión respecto al cuidado de las almas. Even sometimes within the label of biblical counseling, Aún bajo la etiqueta de consejería bíblica, there can be confusion about the authority and sufficiency of Scripture. puede haber confusión en cuanto a la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. So in these next 4 sessions that we're going to do in a breakout, Y en estas 4 sesiones que vamos a hacer nosotros, I hope to study the subjects that are going to be challenging. espero que el estudio de estos temas sea desafiante, They're going to stretch our thinking a bit, va a desafiar, a estrechar nuestro pensamiento acerca de esto, but our confidence and our hope will continue to be grounded on the Word of God. pero nuestra confianza tiene que estar siempre basada en la palabra de Dios. I mean, you think about the subject matter of schizophrenia, Pensando en el tema de la esquizofrenia, it can be the initial response in all of us to go, oh, I don't know what this is about. nuestra respuesta inicial puede ser, no sé qué decir acerca de esto. We can be intimidated by the labels of psychology and psychiatrics. Podemos ser ahí intimidados por la psiquiatría y la psicología. But I want to encourage you, and I hope that our time will simplify Espero animarte y que nuestro tiempo simplifique the central issues of what's going on with these 4 hard subjects. el centro del asunto de cada uno de estos 4 temas que vamos a ver. And I'm thankful for the design of the conference, Estoy agradecido por el diseño de la conferencia, so that after some time of teaching,
Después de un tiempo de estar enseñando, I get to hear from you men espero escuchar acerca de vos, de tu parte algo. and have some back and forth and Q&A or question and answer type format. Y esperamos tener un ida y vuelta, una preguntas y respuestas en ese formato. So at any point, if you've got any concerns or topics or questions, please feel free to write them down and ask at the end. Así que si tenés ahí alguna pregunta, alguna duda, no dudes ahí, escribila y después transmitila. So let's jump in on talking about schizophrenia. Así que vamos ahora a meternos ahí en el tema de la esquizofrenia. When we think about schizophrenia, we must have a working definition. Para hablar de la esquizofrenia vamos a tener que tener una definición con la cual trabajar. And if you look down at your notes, you'll see a definition that I provided. Y si ves ahí en tus notas, yo proveí una definición. And this is widely accepted both in the realm of psychology and biblical counseling. Y esta definición está aceptada tanto en el ámbito de la psicología y en la consejería. It goes something like this: the inability of the counselee to function meaningfully in society because of bizarre behavior. Definición: la incapacidad del aconsejado para funcionar significativamente en la sociedad debido a un comportamiento extraño. We need to understand what we mean by bizarre behavior. Tenemos que entender qué decimos con comportamiento extraño. And we're going to dig into that a little bit later. Vamos a meternos un poquito más tarde, But essentially, what it is it's very out of the norm, unusual pattern of conduct. pero significa más bien un comportamiento fuera de la norma, fuera del patrón regular. It can be anything like drastic mood swings. Puede ser un cambio drástico de estado de ánimo, It can be delusional or hallucination thinking pattern. puede ser delirio o alucinaciones, este tipo de patrón de pensamiento. It can even be manifested in your speech where you are disorganized in your speech. Puede ser que se manifieste en tu manera de hablar cuando sos desorganizado, desorientado en tu forma de hablar. Now, what you need to understand about this definition that it is descriptive. Lo que tenés que entender de esta definición es que es descriptiva. Instead of explaining what schizophrenia is. En lugar de explicar lo que es la esquizofrenia, That's a very important distinction because schizophrenia is a psychological construct. la describe porque es algo importante en describirlo porque la esquizofrenia es una construcción psicológica. What I mean by that is schizophrenia is a human-made label. Esquizofrenia es una etiqueta, un diagnóstico humano. In fact, there's a very interesting study going on right now in the last 5 years. Así que hay un asunto importante que ha pasado durante estos últimos 5 años In the world of psychology and psychiatrics, en el mundo de la psicología y la psiquiatría. psychology being people who are professionalized in counseling and therapy, En psicología, personas que se han profesionalizado en terapia, and psychiatrists who are medical professionals prescribing medicines. y los psiquiatras son médicos prescribiendo terapias de psiquiatras. There's an ongoing debate between those two fields Hay un debate entre estos dos ámbitos. whether they should promote therapy or whether they should promote medicine. Ellos unos dicen tenemos que promover terapia, otros dicen tenemos que prescribir medicina. For various issues like schizophrenia, bipolarism, multi-personal, whatever syndrome, Así que por muchos de estos problemas como esquizofrenia o algún otro síndrome, they're trying to argue against one another about their own benefits. y están ahí discutiendo entre uno y otro para ver cuál es el mejor beneficio para sí mismos. And both fields have to admit something about these mental so-called illnesses. Y ambos ámbitos tienen que confesar algo respecto a este ámbito de enfermedades mentales. And what they have to admit is that this is not a biological construct. Y ellos tienen que admitir que esto no es una construcción biológica. Here's what I mean by that. When you are diagnosed with cancer, Y esto es lo que quiero decir. Cuando vos sos diagnosticado con cáncer,
It is not diagnosed merely based on symptoms. No está solamente diagnosticado basado en síntomas. You go through extensive treatment and scans and biopsy Vas por intensivos ahí, escaneos, biopsias y exámenes in order to identify where the cancer is located. para identificar dónde el cáncer está localizado. Now, when it comes to mental illnesses, Cuando vas a las enfermedades mentales, I call it human construct or psychological construct llamo construcción humana o construcción psicológica because it's diagnosed based on symptoms. porque está solamente diagnosticado en base a síntomas. So it's describing human behaviors rather than explaining human behaviors. Está describiendo comportamiento humano en lugar de explicarlo. For instance, if you had a brain tumor Por ejemplo, si tenés un tumor cerebral and you began to notice some signs of neurological defect, like blinking of your eye, por ejemplo, si empezás a identificar alguna situación en tu forma de ver, por ejemplo, que te tiemble el ojo, que se te cierre el ojo, the blinking of the eye would be the description of the tumor in the brain. ese abrir y cerrar de ojos es lo que es el síntoma de tu tumor. Now, I go in details about the difference between a human psychological construct and biological construct. Voy a los detalles entre construcción humana y construcción biológica To break down some of the walls of mystery when it comes to psychology. para derribar algunos muros ahí en cuanto a los misterios que transmite la psicología. That's going to be a very important distinction as we study the topic of schizophrenia. Y ahí vamos a tener que hacer distinciones cuando vemos este asunto de la esquizofrenia. Because we're going to have to understand it and define the issue biblically so that we can provide a biblical solution. Así que vamos a tener que entender esta enfermedad o este caso bíblicamente para poder dar una solución bíblica. Another way that we can understand schizophrenia, as you look down at your notes, are two general ways in which schizophrenia is manifested. Y otra forma que podemos identificar o describir la esquizofrenia es por dos fuentes generales que está ahí en el apunte. There's something outside of the person that is distorting their ability to evaluate the world. Y ahí habla acerca de fuerzas externas que distorsionan la capacidad de la persona para evaluar el mundo tal como es en realidad. This can be anything that we might label as stress or pressure. Esto podemos llamarlo estrés o presión. One gentleman that I worked with who was diagnosed as schizophrenic, Algunas veces cuando he trabajado y con personas con esta situación de esquizofrenia, for him, that one particular week, the stress point that was external was getting denied a certain proposal. así que cuando vivían una situación estresante del exterior, empezaban a negar. Sorry, can you repeat? Proposal, something, he was anticipating a yes from a proposal, but he received a no. Okay. Ellos anticipaban una respuesta de una proposición que les hacía. ¿Sí? These are common struggles that all of us know about in terms of the external stress. Y estos son cosas comunes que todos nosotros conocemos del estrés que recibimos del exterior. So that's sometimes how the schizophrenic behaviors can show up, external forces distorting one's ability to evaluate facts. Entonces estas son algunas formas en que se manifiesta la esquizofrenia, agentes externos que afectan a nuestra forma de identificar y ver el mundo. Second way that can show up is through the internal forces that causes one to misread or mislead oneself. La segunda es fuerzas internas que hacen que uno malinterprete o se engañe a sí mismo o a los demás o al entorno. What do I mean by that? Well, what if you were always raised thinking some earthly factors were cause of another event? ¿Qué tal, por ejemplo, lo que quiero decir con esto es qué pasa cuando vos creciste pensando de que... sorry, I lost that. Essentially, imagine if you were raised with connecting certain events with certain outcome. ¿Qué pasa cuando creciste conectando ciertos eventos que suceden con ciertos resultados que producen?
Imagine if someone was raised to look back while they're driving, and if there's a car following them, then the police is after them. ¿Qué tal si, por ejemplo, creciste pensando en que si hay alguien siguiéndote atrás en el auto y creyendo que es una policía que te está siguiendo? Even though the car is just happen to be going to the same place that you're going, Aun cuando el auto justo está yendo al mismo lugar que vos estás yendo. the one with a schizophrenic behavior begins to associate that with the worst outcome. Y aquel que tiene esquizofrenia va a pensar en esa situación con el peor resultado, como lo están persiguiendo. And that typically is because somewhere in their past, Y eso es típicamente porque en algún punto en su pasado there was fear of certain consequences. hubo miedo respecto a ciertas consecuencias. And rather than dealing with that fear with the scripture, Y en lugar de lidiar con ese miedo con la escritura, they came up with some human solution to silence or numb the consequences. Vinieron con soluciones humanas, ¿sí?, para lidiar con ese tipo de consecuencias. So even as I'm talking and giving some of these examples, Aun cuando estoy hablando y dándote estos ejemplos, you're probably sitting there and thinking, there are some tendencies that you just described por ahí estás pensando, hay algunas tendencias que estás describiendo that are common in all men. que son comunes a todos los hombres. This is also why in the mental illness psychotherapy world, Así que por esto en el mundo de la psicoterapia, in what's called the Bible of mental illnesses, la Biblia, lo que se le llama la Biblia de las enfermedades mentales, called the DSM, llamado el DSM, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, they've gone through multiple editions and they've updated schizophrenia fueron a través de múltiples ediciones y actualizaban el asunto de la esquizofrenia, from calling it a reaction in 1952 desde llamarlo una reacción en 1952, now it has become a spectrum. ahora se ha convertido en un espectro. So there's a subjective range of what could be labeled as schizophrenic. Así que hay un rango subjetivo de síntomas que pueden llamarse esquizofrenia. Now, one more thing that I want to highlight before we begin to dive more in depth about psychological perspective on schizophrenia Algo más antes de meternos más en la perspectiva psicológica de la esquizofrenia. is this antidote that you see in your notes. Este antídoto que vos, Or anecdote, sorry, anecdote. esta anécdota que vos ves ahí en tus notas, Is that there are increased incidents of schizophrenia associated with increased use of marijuana. ha habido un aumento de la incidencia de la esquizofrenia asociada con el aumento del consumo de marihuana. In fact, one author said that in 5 years of reading memoirs Un autor dice que en los últimos 5 años, of those who were labeled as schizophrenic, de aquellos que han sido catalogados como esquizofrénicos, he says in every case there was marijuana that played a role in the life of the struggler. en cada caso estuvo la marihuana involucrada en cada uno de ellos. As pastors and disciplers and counselors, what do we make of that? Como pastores, discipuladores y consejeros, ¿qué tenemos para decir acerca de esto? Well, marijuana often is an anxiety-inducing drug. La marihuana es una droga que induce a la ansiedad. It also makes the one who's taking the marijuana have very difficulty sleeping. También le produce a la persona muchas dificultades para dormir. So he is introducing a foreign substance into his body Él le introduce una sustancia extraña en su cuerpo that's causing him to distort reality. que le causa distorsionar la realidad. And when that has become a pattern of consumption and thinking, Cuando eso se convierte en un patrón de consumo y pensamiento, it's no surprise that even someone who was healthy 1 year no es sorprendente ver a alguien que estaba saludable en un momento, en un año, the next year he can be labeled as schizophrenic. al año siguiente ser
categorizado como esquizofrénico. In fact, one gentleman that I counsel, De hecho, un hombre que yo aconsejo, he was telling me how 1 year he was not labeled or diagnosed as schizophrenic, él decía que yo un año no estaba catalogado como esquizofrénico, the year he obtained a medicinal marijuana card. desde el momento que empezó a consumir marihuana en forma medicinal, He began to consume marijuana every 15 minutes. empezó a consumir marihuana cada 15 minutos. And then that year he was diagnosed as schizophrenic Y ese año fue diagnosticado con esquizofrenia. because he began to have all these external stresses and internal pressure to imagine reality to be altered. Porque él tuvo todos estos estímulos externos y presión interna que lo llevan a distorsionar y a imaginar cosas en su realidad. And then almost immediately, what the world of psychology and psychiatrics does with this kind of person or patient Y lo que hace inmediatamente el mundo de la psicología y la psiquiatría con este tipo de personas, they put them on multiple psychotropic drugs. los ponen en múltiples medicinas psicoterapéuticas. I would call that a witchcraft or a brew of medicinal witchcraft. Esto lo llamo yo una especie, sorry, I couldn't get the word. Just a mixture of unhealthful. Una mezcla de medicinas que no ayudan. Because what the world of psychotropic drugs need to do Porque el mundo de la psicoterapia lo que necesita hacer, is one drug that they assign una droga que ellos le asignan a una persona, has massive side effects that they need to address with another drug. tiene un montón de efectos secundarios que necesitan otra droga o otra medicina para atacar esos efectos secundarios. So by the time that they're in your office or in your life and in your church, Así que en el momento que estás ahí en tu trabajo, en la oficina o en la iglesia, they're most likely on 4 to 5 drugs at minimum. están bajo 4 o 5 drogas, medicinas como mínimo. And so they are clouded in their judgment of what reality is. Entonces ahí están comprometidos en su juicio en lo que es la realidad. So this makes the issue of counseling those who are labeled as schizophrenic very difficult. Así que esto hace que a las personas que son categorizadas como esquizofrénicas muy difícil su situación en el ámbito de la consejería. Because you're working with someone who's got complexity of issues. Porque estás trabajando con alguien que tiene una complejidad de problemas. You need to work with them in their interpretation of their past. Tienes que trabajar con ellos para interpretar su pasado. You need to help them think through their current pressures and trials of life. Tenés que trabajar con ellos en las presiones actuales, sus pruebas durante su vida actual. And most of them who come to you for help are wanting to be off of these drugs. Y muchos de los que están viniendo a pedir consejos ya están fuera de estas drogas. And I say all of that is because we need to be patient. Y digo esto porque lo que nosotros tenemos que ser es pacientes. And we need to be surgical Y necesitamos ser quirúrgicos in applying the sword of the Spirit into the heart. en aplicar la espada de la palabra, del Espíritu, en su corazón. Realize that when you are sitting across the table with someone who is diagnosed as schizophrenic, Imagínate ese momento de que estás del otro lado de la mesa de alguien que ha sido diagnosticado con esquizofrenia. your goal is not ultimately to have them undiagnosed as schizophrenic. Tu objetivo no es hacer que ya no le diagnostiquen más esquizofrenia. Your goal is to present this person mature and complete in Christ. Tu objetivo es presentar a esta persona completa y madura en Cristo. And so as the word of God is preached, as the word of God is privately admonished into this man, Así que como la palabra de Dios es predicada y como la palabra de Dios es usada para amonestar a esta persona, a este hombre, you pray for the supernatural power of sanctification in this person's life.
Y tenés que orar por el sobrenatural poder de Dios para la santificación en la vida de esta persona. And if they're not in Christ, then your counsel is going to be evangelistic. Y si no está en Cristo, tu aconsejado tiene que ser evangelizado. And one of the first places that you want to begin with this person Y uno de los primeros lugares que tenés que empezar con esta persona is in their evaluation of the past. es en la evaluación de su pasado. Do they view the past of their life and choices La visión de hoy de su pasado y sus elecciones en el pasado, with self-pity, con autocompasión, with worldly sorrow, con un arrepentimiento mundano, with human regrets? con arrepentimientos humanos, Or are they thinking through the biblical grid o pensando con la palabra de Dios and begin to own the consequences of their own sin? y empezar a hacerse cargo de las consecuencias de su propio pecado? Because they may not have any biological issue at all. Porque probablemente no tenga ningún problema biológico. They may have just had a pattern of thinking and living Probablemente tengan un patrón de pensamiento y de vivir that was actually rewarded sometime in the past, que fue recompensado de alguna manera en algún momento en el pasado and they've never had to face the consequences themselves. y nunca tuvieron que afrontar las consecuencias de This eso. is why, if you look at right before the Christian biblical perspective, Justo después del título La perspectiva cristiana bíblica, the recent study shows that up to 50% of those who are schizophrenic un estudio reciente muestra que el 50% de los esquizofrénicos do not actually meet the criteria of schizophrenia. nunca enfrentaron el criterio acerca de la esquizofrenia. Now, I'm not disregarding some help in psychology and psychiatrics in terms of their sincere desire to help people, No quiero desacreditar los sinceros intentos de todos los psicólogos y psiquiatras para ayudar a las personas, but this is severe malpractice. pero esto es una muy severa mala praxis. 50% or more are misdiagnosed. 50% o más son mal diagnosticados. And so, what do as men of the church? We bring biblical clarity. Así que nosotros como hombres de iglesia tenemos que traer claridad. One of the things that we need to realize about people who are diagnosed as schizophrenia Una cosa que tenemos que darnos cuenta de personas que son diagnosticadas con esquizofrenia, we need to help them understand that their thinking affects their body. lo que tienen que entender es que sus pensamientos afectan a su cuerpo, Because God made us both body and soul, porque Dios nos hizo de ambas partes, material and immaterial. cuerpo y alma, material e inmaterial. Turn to Proverbs chapter 3 Vamos a Proverbios capítulo 3 and notice the connection that Solomon makes. y vamos a ver la conexión que Salomón hace. If you want to read 7 through 8, verse 7. 7 y 8. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Do you see the connection there? ¿Ves la conexión ahí? Fear of Yahweh El temor a Jehová is healing to the body. es medicina al cuerpo. The way we reason, the way we think, La manera que razonamos, la manera que pensamos as the habit of our life will impact our body. y el hábito de nuestra vida va a impactar en nuestro cuerpo. So, as Christians, when we approach schizophrenia, Entonces, como cristianos, cuando encaramos la esquizofrenia, we begin to see how their reasoning has impacted their body, así que empezamos a ver cómo su razonamiento impacta al cuerpo and vice versa, y viceversa, because there are some organic defects that influence how we think. porque hay ciertos defectos orgánicos que afectan cómo pensamos. Some of those organic problems may be Algunos de esos problemas orgánicos pueden ser bodily dysfunctions, disfunciones del cuerpo, drug abuse, abuso de drogas, lack of sleep. falta de sueño. I mean, how many of us can survive on 3 hours of sleep for the whole week?
¿Cuántos de nosotros podemos sobrevivir con solo 3 horas de sueño durante toda la semana? Our wives would begin to tell us, you're not thinking clearly, Nuestras esposas nos dirían, viste, no estás pensando correctamente. right? How we are treating our body influences our thinking. Como nosotros tratamos a nuestro cuerpo, nos influencia en nuestros pensamientos. And how we think influences our own body as well. Y como pensamos, también influencia nuestro cuerpo. This is why there have been numerous studies done on placebo pills or sugar pills. Así que hay un montón de estudios acerca de píldoras de placebos que están hechas de azúcar. So, having said all that, it's important for us as we minister to people that we consider them both body and soul. Y es importante que cuando aconsejamos a personas tengamos en cuenta esto, que somos alma y cuerpo. What that's going to require of you, men, is that you become wise question asker. Así que lo que va a requerir de nosotros, hombres, es que seamos sabios haciendo preguntas, que seamos sabios haciendo preguntas. You have to ask them about how they respond to trials. Tenés que preguntarle cómo responde a las pruebas de la vida. You'll ask them about how it is that their thought process goes when they face a difficulty. Cómo ellos van atravesando la dificultad. And ask questions of motive. Why do you think that way? Y haces preguntas de motivación. ¿Por qué hiciste tal cosa? How long have you been thinking this way? ¿Cuánto tiempo llevas pensando de esta forma? What do you gain by thinking this way? ¿Qué ganás pensando de esta manera? These are the kind of diagnostic questions that you must ask. Estas son las clases de preguntas de diagnóstico que tendrías que preguntar. And you'll also ask some physical questions, Y también preguntar algunas preguntas respecto a lo físico. like their sleep pattern and their eating pattern. Su patrón de sueño, de la forma que tiene de comer, su patrón de comer. And what kind of substance they are introducing into their body on a regular basis. ¿Qué tipo de sustancias ellos ingieren en su cuerpo regularmente? This allows you to not only better understand your counselee, Esto no solamente te ayuda a conocer mejor a tu aconsejado, but you enter into their world with compassion and patience. sino que también te lleva a entrar en su mundo con compasión y con paciencia. The second thing that we need to understand when we talk about the Christian perspective and diagnosing some of the schizophrenic behaviors Así que la segunda cosa que tenemos que pensar respecto a la perspectiva cristiana y bíblica en la esquizofrenia, if we see any behaviors that the scripture labels as sinful, si vemos algún comportamiento que la Biblia describe como pecaminoso, we don't dismiss the physical conditions, no descartamos las condiciones físicas, but ultimately their problem is the problem of the heart. pero finalmente el problema es el problema del corazón. Because at the end of the day, it is both sin that directly and indirectly causes bizarre behaviors of schizophrenia. Porque definitivamente es finalmente el pecado lo que lo afecta para ser catalogado como esquizofrénico. Here's what I mean by that. Esto es lo que quiero decir con esto. Indirectly, meaning that because of the curse of sin in Genesis 3, Indirectamente, quiero decir esto indirectamente por la maldición de Génesis capítulo 3. none of us are without the pressure of that curse. Ninguno de nosotros estamos fuera de la presión de esa de maldición. In fact, every day we understand the pressure of living with the curse. Cada vez nosotros enfrentamos esta presión de la maldición de Génesis capítulo 3. Our labor, our work is very difficult. Nuestro trabajo, nuestra labor es muy difícil And sins of those around us splash on us. y el pecado de los que nos rodean nos invaden a nosotros. And sometimes we have to face the consequences of our own fallenness. Y tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestra propia naturaleza caída. So sin is indirectly related to schizophrenia. Así que el pecado está indirectamente relacionado con la esquizofrenia. Not to mention that even if there were biological symptoms,
no solamente mencionando que los síntomas biológicos, those would only exist in post-Genesis 3 world. que también existen después de Génesis capítulo 3. And obviously there are direct reasons that schizophrenia happened because of sin. También hay aspectos directos que afectan a la esquizofrenia respecto al pecado. They have not taken their thought captive. Ellos nos llevaron su pensamiento cautivo, They have been cultivating anxiety and fear. estuvieron cultivando ansiedad y miedo, temor. In fact, it's often the case that those who are diagnosed schizophrenia, Es muy a menudo los que son diagnosticados con esquizofrenia they have had a bizarre behavior in the past han tenido un comportamiento extraño en el pasado that was rewarded. que fue recompensado. So, for instance, Por ejemplo, again, with this gentleman that I was working with, con este hombre que estuve trabajando, at a very young age, he was involved in a set of crimes. cuando fue muy joven estuvo involucrado en una serie de delitos. Instead of facing the consequences of his choices, En lugar de enfrentar las consecuencias de sus elecciones, his parents rescued him out of those consequences. sus padres lo rescataron de esas consecuencias. So he never had to face the pain of his actions. Él nunca tuvo que encarar o enfrentar las consecuencias de sus acciones. And so you'll have to help your counselee see those connections. Tienes que ayudar a tu aconsejado a ver ese tipo de conexiones. Now, obviously, it is a mercy of God that none of us fully face the consequences of our sins, Claramente, por la misericordia de Dios, no enfrentamos todas las consecuencias de nuestro pecado, because Christians are shielded from the eternal judgment of hell. porque estamos cubiertos para no enfrentar el juicio de Dios. And God, in His patience, still also on an earthly level protects us from some of those consequences as well. Y Dios en su paciencia nos tiene paciencia y para cubrirnos de las consecuencias del juicio. At the same time, when men never have to face the consequences of our choices, Al mismo tiempo, cuando los hombres no enfrentan las consecuencias de sus elecciones, you can see how patterns begin to develop. empezás a ver cómo se empiezan a desarrollar patrones de conducta. And they may even tell you, I'm not choosing to believe these patterns. Y algunos de ellos te dicen, yo no he elegido este tipo de conducta, este patrón de conducta. I mean, this is why we call them patterns, don't we? Por eso los llamamos patrones, ¿no? They've become hardwired into how we think and how we reason. Porque se convierten ahí en algo en lo que pensamos y razonamos. So subjectively, we don't even think that we are volitional in it or we're choosing to believe it. Y queremos creer que no somos, voluntariamente hacemos lo que estamos haciendo mal. This is why we need the scriptures. Esto es por lo cual necesitamos la escritura. Because as Jeremiah says in Jeremiah 17:9, Como dice Jeremías 17:9, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. el corazón es engañoso y perverso. So we need the word of God to clearly define categories of sin. Así que necesitamos que ver en nuestro corazón categorías de pecado. So when you come across these labels of mental illnesses, Así cuando te cruzas con estas etiquetas de enfermedades mentales, I would encourage you men to slow down. te voy a animar, hombre, a que pares, vayas despacio. What I mean by that is don't be alarmed by the label. No te alarmes por el diagnóstico. Don't be frightened by these terms that you can't even pronounce, No te asustes por estos términos que apenas podés pronunciar, because the word of God is sufficient. porque la palabra de Dios es suficiente. Hebrews 4 says it is able to discern the motives and the intentions of the heart. Hebreos capítulo 4 dice que discierne las emociones y las intenciones del corazón. So we don't have to be intimidated. No tenemos que ser intimidados And we can actually grant them hope for change. y tenemos que ahí darles esperanza para el cambio. The sad thing about those who are diagnosed with schizophrenia La parte triste de aquellos que son diagnosticados con esquizofrenia
they remain with that label for the rest of their life. permanecen con esa etiqueta durante toda su vida. So no psychotherapy and no psychiatrics No hay psiquiatra ni psicólogo can ultimately free them from this bondage of sin. que finalmente los libere de esa etiqueta de su pecado. But the Word of God is powerful. Pero la palabra de Dios es poderosa. It's the divine surgical tool of God to get into the heart. Es la herramienta quirúrgica divina de Dios para llegar hasta el corazón. So, in the remaining time that we have together, I want us to look at some of the biblical solutions that you can offer. En el tiempo que nos queda quiero que veamos las soluciones bíblicas para enfrentar esto. One of the things that you're going to want to help someone who's diagnosed as with schizophrenia Una de las cosas que vas a querer hacer con los que son diagnosticados con esquizofrenia, is to not rely on their senses. que no se apoye en sus sensaciones, sentimientos. What I mean by that is they need to not walk by sight, but by faith. En otras palabras, que no camine por vista, sino por fe. So often, those who are diagnosed with schizophrenia Muchas veces los que son diagnosticados con esquizofrenia, have a way of thinking where they will say things like, they will have a way of thinking, a pattern of thinking where they will say to me, ellos tienen un patrón de pensamiento o de hecho que le dicen a él, I feel like this is too much for me to handle. esto es mucho para mí para manejar. I mean, that is a common way of speaking, even those who are not diagnosed with schizophrenia. Eso es algo común que dicen las personas aún que no son diagnosticadas con esquizofrenia. I mean, if we're honest with ourselves, Si somos honestos con nosotros mismos, we sometimes think that. nosotros pensamos eso muchas veces And what do we bring to that? y nos metemos ahí. We bring the truth of God's word. Y tenemos que traer la verdad de Dios. Are we really without resources? ¿Tenemos realmente las herramientas? God has given us all that we need pertaining to life and godliness. Dios nos dio todas las herramientas respecto a la vida y a la piedad. So, looking down at Proverbs 3 again, Así que viendo ahí Proverbios capítulo 3 otra vez, we bring them back to passages like this. vamos a traer de nuevo pasajes como este. So well worn in our regular Christian life, Entonces somos advertidos ahí en nuestra vida cristiana. apply to what we might think are hard cases. Sorry, This very familiar text apply to what we might think are hard, difficult cases. Este mismo texto aplica a problemas típicos del corazón. Verse 5 and 6 of Proverbs 3. Versículos 5 y 6 de Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Do not lean on your own understanding No te apoyes en tu propia prudencia. includes schizophrenic behaviors. Incluye comportamiento esquizofrénico. Includes any sort of conclusions we base off of our senses. Incluye todo tipo de conclusiones cuando encaramos nuestro comportamiento. We need to teach our counselees to repent of their thought pattern. Tenemos que enseñar a nuestros aconsejados a arrepentirse de sus patrones de conducta. Is this not what you do in marital counseling? ¿No es lo que haces en el aconsejamiento a un matrimonio? If the husband comes home Si el hombre llega a casa from a long day of work de un largo día de trabajo and he expects I am going to be served in my home and I'm going to enjoy comfort, y él espera ser servido en casa y encontrar confort, and he complains relentlessly about his wife's lack of support, y él se queja de la falta de apoyo de su esposa, even though he might not externally verbalize that, aunque no lo externalice verbalmente, we would tell him you need to repent of your thinking. vos tenés que decirle, tenés que arrepentirte de lo que estás pensando. You need to do not lean on your own understanding about what you think you deserve. No tenés que apoyarte en tu propia prudencia en cuanto a lo que estás pensando y deseando. So similarly, those who are diagnosed with schizophrenia
de forma similar, los que son diagnosticados con esquizofrenia, we need to help them see what they need to repent of in their own understanding. tenemos que mostrarles lo que tienen que arrepentirse en su propio entendimiento, en su propia prudencia. And then you give them the hope of moving forward. Y luego le das la esperanza para ir hacia adelante. Even when your senses don't tell you what makes sense to you, Aun cuando tus sentidos no te dicen lo que tenés que hacer. like this counselee that I met with said, I don't understand why God would allow this. Y como alguien que estaba aconsejando me dice, no sé por qué Dios permite esto. And I told him, based on our senses, it wouldn't make sense to me either. Y él le dice, basado en mis sentidos, tampoco me hace sentido a mí lo que dice But when we Dios. turn our eyes to verse 6, Pero cuando ponemos nuestros ojos en el versículo 6, if we acknowledge God and his divine sovereignty, si reconocemos a Dios en su divina soberanía, that he is wise and good in his intention to make our path straight, Él es sabio y bueno para hacer nuestro camino derecho, even the things that don't make sense to us, aun cuando no hace sentido a mí mismo, God is able to use to make your path straight. Dios lo usa para hacer tu camino recto. In other words, establish conviction in you. En otras palabras, pone convicción en vos. So we need to help them think about reality. We need to help them think about their pattern of thinking. Tenemos que hacerles pensar en su realidad, tenemos que hacerles pensar en su patrón de pensamiento. Another area that we need to help them think in is in humility. Otra cosa que le tenemos que ayudar a ver es en cuanto a la humildad. Because, as I said, those who are diagnosed with schizophrenia Aquellos que son diagnosticados con esquizofrenia had a past history where they were rewarded for sinful actions. tienen un pasado en el que sus comportamientos pecaminosos fueron recompensados. You're going to see that those who come to you are very self-centered. Vas a ver que aquellos que vienen a vos están centrados en sí mismos, Because of their quote-unquote diagnosis, porque de acuerdo a este pensamiento que entre comillas fue diagnosticado, they think that they're free from responsibilities. ellos son liberados de responsabilidad. And we need to teach them humility in that God wants us to have responsibilities, Y le tenemos que enseñar humildad en que Dios quiere que tomemos responsabilidad, particularly responsibilities in our own contribution in sin. y particularmente en nuestra responsabilidad, en nuestra propia contribución en el pecado. Look at Psalm 31, Vamos a or Psalm Salmos 32. 32, Salmos 32. This is often a passage I take people who come with challenging cases. Usualmente llevo personas a este pasaje que viene con casos desafiantes, Because I remind them the cost of blame shifting. y porque les recuerda la causa de quitarse la culpa. Listen to verse 3 through 5. Mira el versículo 3 al 5. This is the Psalm of David. Este es el Salmo de David. Dice en el versículo 3, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Notice what David says. When I didn't confess, Mirá lo que dice David, mientras callé, I was burdened. envejecieron mis huesos. I wonder what David would have said Me pregunto qué hubiera dicho David if we went to him during this moment si fuéramos a él durante este momento and we brought a psychotherapist and psychiatrist, y le trajéramos ahí psicólogos y psiquiatras and they asked David, "How are you doing? y le preguntaran a David, ¿cómo estás? How are you feeling, David?" ¿Cómo te estás sintiendo, David? David probably would have said, "I feel depressed. Y probablemente David diría, me siento deprimido. I have mood swings. Tengo cambios de estado de ánimo. Food doesn't taste good. La comida no me sabe bien. I've lost purpose in my life. Perdí el propósito en mi vida. My body aches.
Mi cuerpo me duele and I can't sleep. y no puedo dormir. These psychotherapists and psychiatrists would have probably diagnosed David with a mental illness. Probablemente estos psiquiatras y psicólogos hubieran diagnosticado a David con una enfermedad mental. And yet, what do we know about what David was doing? Y aún sabemos lo que David estaba haciendo. He was neglecting to come to God for forgiveness, Él estaba rehusando venir a Dios por perdón, for cleansing of his conscience. para limpiar su conciencia. And so, when he goes to God, what do we see about David? Cuando él va a Dios, ¿qué vemos de David? Listen to verse 1 and 2. Mirá el versículo 2, 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. So, we want to help our counselees. Así que queremos ayudar a nuestros aconsejados The path forward according to God que el camino hacia adelante, de acuerdo a Dios, is not blame shifting, no trasladar la culpa a otro lado, but is owning their own sin sino que hacerse cargo de su propio pecado, and experiencing the freeing grace of God experimentar la liberadora gracia de Dios in the forgiveness of their sins. en el perdón de sus pecados. If a man can do that as a pattern of his life, Si un hombre puede hacer de esto un patrón de su vida, he's on the right path. está en el camino correcto. And brothers, let me encourage you. Así que hermanos, déjenme animarles. This is going to take a long time. Esto va a tomar un largo tiempo. Those who are typically diagnosed as schizophrenic Aquellos que son diagnosticados con esquizofrenia have been in the pattern of this kind of thinking han estado en este patrón de pensamiento, for not weeks and months, no por semanas o meses, but for years and decades. sino por años y décadas. So they need to continue to be reminded and encouraged and exhorted in the truth. Ellos tienen que ser recordados, exhortados y animados en cuanto a la verdad. And as much as you can be an encouragement and a cheerleader for them, Y ahí cuando puedas animarles y ser un ánimo para ellos, I would commend that to you. Give them hope of the transforming power of the gospel. yo te pido que lo animes ahí a tomar del poder transformador del Espíritu Santo. And the final passage that I want to turn to is Romans 12. Vamos ahí, último pasaje, Romanos capítulo 12. This is the goal of all of our counseling. Este es el objetivo de toda nuestra consejería. It is to help people be worshipers of God. Que sean personas adoradoras de Dios. Verse 1 and 2. Versículos 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. That's right. Renewal of the mind is the goal of worshipers. La renovación de la mente es el objetivo de los adoradores. The glory of God is what compels them to not be conformed to the world. La gloria de Dios es lo que los empuja ahí a ellos para ser adoradores de Dios. So when you come across someone who's been diagnosed with schizophrenia, Así que cuando te atravesás con alguien que fue diagnosticado con esquizofrenia, don't be alarmed. no te alarmes. Your goal as a pastor, a discipler, and a counselor Tu objetivo como pastor, consejero, discipulador has not changed. no ha cambiado. You're trying to encourage them to not be conformed to the world, Así que lo tenés que animar a que no se conforme a este siglo, but be transformed by renewing their mind. sino que se transforme renovando su mente. That requires ongoing repentance. Eso requiere un arrepentimiento continuo And remind these counselees the road ahead is going to be difficult, y recordarles que el camino hacia adelante va a ser difícil, but it's worth it pero vale la pena, because we are being transformed into the image of Christ. porque somos transformados a la imagen de Cristo. And if you're working with a believer,
Si estás trabajando ahí con un creyente, that is going to be such an energizing, encouraging word of freedom. Dios va a traer una palabra de que lo va a liberar con mucha fuerza. And for an unbeliever, Y para un no creyente they're going to be made desperate vas a ver desesperación, because they hear all this encouragement and exhortation, but they have no power to change. pero ellos van a oír toda esta transformación de esta posibilidad, pero no van a tener poder para cambiar. So, what an opportunity for you to then continue to give them the gospel. Y qué buena oportunidad para vos, para darle una vez más el Evangelio. So, I hope in our time together, I've helped you and simplified a little bit of how to help someone with schizophrenia. Espero que en este tiempo haya podido ayudarte y simplificar un poco cómo encarar una situación con esquizofrenia. Now, let's open up for some questions and answers because I know your minds are turning. Así que vamos a ahora abrir el tiempo para preguntas, porque sé que tu mente ahí capaz que está en llamas. Santi. Haceme las frases, porfa, así ayudo. Hace un mes y medio llegó un muchacho a la iglesia. Em, Y hace una semana le diagnosticaron esquizofrenia. Comencé preguntándole, digamos, acerca de cómo llegó a estar en la situación que estaba. Y una de las cosas que me dijo fue que consumió por 2 meses marihuana. Hay una frase que siempre repite, me van a matar, me están persiguiendo, la policía me sigue, no puedo salir, quieren verme afuera. Y eso hizo que continuamente esté en su casa. Comencé a, hace una semana me dijo que le diagnosticaron de esquizofrenia. Y aunque yo entiendo que no es algo, algo fisiológico, sino más bien de la conducta, su familia lo llevó al psiquiatra y está medicado hace más o menos 6 meses. Tiene una hermana que es enfermera. Y eso hace más dificultoso que yo pueda llegar a él, porque ella dice, tiene que subir la medicación. La pregunta es cómo yo como pastor hoy puedo ayudarlo a él a que pueda ver la verdad de Dios como por sobre la situación que está viviendo, porque para él, ahora que sabe lo que él decía, sabe que es esquizofrénico, dice, ya está, no puedo hacer más nada. Could you ask him if the person has a legitimate testimony or Christian testimony? Él manifestó aceptar a Cristo hace un mes atrás, más o menos. Lo que ha cambiado en lo que dice, que ahora si muero voy al cielo, pero su conducta sigue igual. So then, can we interact a little bit? Okay, so ¿Podemos interactuar un poquito? what would he say about his past life prior to his moment of conversion? ¿Qué dice él acerca de su vida pasada antes de su conversión? Él fue a la iglesia mucho tiempo
No conmigo, no, una iglesia. Sí. Y siempre tuvo una doble vida. Nunca conoció el Evangelio. Después que le prediqué varias veces, vino un domingo, hace 3 domingos atrás, y me dijo que estaba tan mal que se arrodilló, pidió perdón, ahora Cristo era su Salvador. Pero una semana después, el psiquiatra le dijo que tenía esquizofrenia y toda la familia está convulsionada ahora. Y And this is the first time in his life that he's been diagnosed with something like this. ¿Y esta es la primera vez en su vida que fue diagnosticado con esto? sí, primera vez. So, two things come to my mind. Dos cosas vienen a mi mente. First, I want to encourage this man Primero quiero animar a este hombre to know that the pressure that is coming upon his life through circumstances and hallucinations or whatever que las presiones que vienen a su vida de alucinaciones y del exterior are the testing of his faith. son la prueba de su fe. 2 Corinthians 13:5, Segunda Corintios 13:5, Paul tells the church of Corinth Pablo dice a la iglesia de Corinto, to examine yourselves, examínense a sí mismos, to test yourself, to see if you are in the faith. pruébense a sí mismos si están en la fe. So while I think it is important at some point for us to know, am I talking to a believer or an unbeliever? Así que es importante en un punto entender si estoy hablando con un creyente o no creyente. With so little time and with so little data of testing, Con tan poco tiempo y con tanta poca información de prueba, we want to help, or we want to see how they respond to the testing of their faith, necesitamos ver cómo él responde a la prueba de su fe and encourage them to know that these are tests to see if your profession is true. y ayudarle a ver que esta es la prueba de la fe para ver si es verdadera. And I often tell my counseling, I'm not making the conclusion. Y yo les digo a mis aconsejados, yo no hago la conclusión. It's the Bible that concludes whether you're in the faith or not. Es la Biblia la que dice si estás en la fe o no. Because if the Bible says you're not in Christ, then you're not in Christ. Así que si la Biblia dice que no estás en Cristo, es que no estás en Cristo. So we want to simplify to them that the testing of their faith is actually a good thing. Así que lo que simplificamos a ellos en que la prueba de la fe a ellos es una cosa buena. Because oftentimes they come to you because they want the test to be removed. Porque a veces pasa que vienen a vos porque quieren que la prueba sea removida de sus vidas. And we want to help them to see that the problem is actually a grace from God. Y lo que necesitamos hacerle ver es que esta prueba, este problema es una gran oportunidad. And if he is indeed a Christian, Y si realmente es un cristiano, it should be no surprise to us that after his conversion or during his conversion, no debería sorprendernos que durante su conversión these tests compounded upon his life. estas pruebas vengan a su vida. So encourage him. Learn through the tests. Y así que animalo, aprende a través de la prueba. Take him to passages like 1 Peter, Llévalo a través de pasajes como 1 Pedro, where these trials and tests that are coming upon you, donde estas pruebas y exámenes vienen a vos. don't be surprised by them, but God is refining you through it No te sorprendas, sino que Dios está ahí trabajando a través de ella. so that you can have assurance, you can have confidence. Así puedes tener seguridad, confianza. That's probably the first thing that I really want to cover in multiple weeks to encourage them that this is going to be a test. Y eso es lo primero que quisiera cubrir en varias semanas de que esto está siendo una prueba. And the second thing I would do is as you're covering those passages about the testing of faith being a good thing from God, Y la segunda cosa que haría mientras vas yendo a través de estos pasajes que muestran que la prueba de la fe es una cosa buena para su vida, I would take them to passages like Proverbs 3, lo llevaría a pasajes como Proverbios 3, Romans 12, Romanos 12,
2 Corinthians 10 2 Corintios 10, that talk about Christianity being a mind-renewing faith. que hablan acerca de que el cristianismo es una fe de renovación de mente. And plead with him to submit his thinking under the authority of Scripture. Y trabaja con él en que someta su mente a la escritura. You might be thinking, well, what do we do with the hallucination? What do we do with the delusional thinking? What do we do with the drugs? Y ahora estás pensando, bueno, ¿qué hago con las alucinaciones, los pensamientos distorsionados, la medicina, la droga? In my mind, those are secondary. En mi mente esas cosas son secundarias. I'm not saying that those aren't important. No estoy diciendo que no son importantes, They're very important, but as his mind is being renewed, son importantes mientras su mente está siendo renovada. he'll begin to come to some of those conclusions on his own. Y trata de que él llegue a estas conclusiones por él mismo. Because I'm sure if you asked him, Estoy seguro de que si vos le preguntas, when you have these delusional thinking moments, cuando tenés estos delirios, estos momentos de delirio, have they ever been proven false? él, sorry, again. Have they ever been false in terms of they are just imaginations? Si él prueba que son falsos en términos de su imaginación, And he'll have to say yes, y él te va a decir que sí. because you'll go, you're not arrested. You're not in jail. Claro, porque él no está preso. If they were real and the police was chasing you, Si fuera real, la policía lo estuviera persiguiendo, then you would be in jail. estaría en la cárcel. So he would have to admit, yeah, some of these things are false. Y él tiene que admitir, sí, algunas de estas cosas son falsas. And I'm convinced he'll come to that conclusion as his mind is being renovated by the scripture. Y él tiene que ir llegando a esas conclusiones por sí mismo mientras la renovación de su mente va sucediendo con la escritura. I mean, this is true for all of us in areas of spiritual growth. Esto es verdad para todos nosotros en el área de crecimiento espiritual. As we think our thoughts after God's thoughts, Al momento que pensamos nuestros pensamientos como los pensamientos de Dios, meaning we submit our reasoning under the authority of Scripture, es decir, someter nuestros pensamientos al razonamiento de la palabra de Dios, I mean, we begin to see all sorts of sins that we didn't see 2 years ago. empezamos a ver una serie de pecados que no veíamos 2 semanas atrás. So encourage him to stay under the authority of Scripture in the long haul. Y así que animalo ahí a estar bajo la autoridad de la Escritura durante este proceso. And it might be a good idea down the road Y sería una buena idea en este proceso for you to bring in the wife and the children. que his wife, Yeah, is he married and have children? ¿está casado? No. No, okay. But if he is married and has children, Sí. you would want to help them too. Si estuviera casado, y sería bueno traer a la familia y ayudarlos a ellos también. Sí, la situación es bastante compleja. The situation is- Familiar y son en la misma casa viven 12 personas. En la esquina policía retirado que pusieron cámaras y piensa que pusieron por él. Sure. Él vendía pan a los narcos, digamos, que él compraba. Y porque él empezó a decir quiénes eran, lo amenazaron de muerte. Y de ahí comenzó todo el conflicto en su mente. No querer salir, le mandan mensaje para enviar pan y piensa que es para matarlo. Y toda una seguidilla de cosas. How old is he and does he work? ¿Qué edad tiene y si trabaja? Trabajaba con su papá vendiendo pan, ahora solo está en su casa y no salía hace 8 meses y empezó a ir seguido hace 2 meses a la iglesia. Solo a la iglesia y se encierra en su casa. ¿Y la edad? 22 años, 25 años.
Okay. What is he afraid of? So if the police showed up and knocked on his door and wanted to arrest him, what's he fearing? ¿Qué es lo que le teme él si la policía le tocara la puerta? ¿Qué pensás que piensa que va a pasar? Él piensa que los narcos le dijeron a la policía que lo controle, por eso pusieron la cámara, por eso le mandan mensaje. And is he still selling drugs? Él, He the- Yeah. Could in the country and the state and the city that he's in, would it be illegal to sell bread to someone who sells drugs? él pregunta si es ilegal en el lugar donde vive venderle pan a la gente que vende drogas. No, No. So his fear is illegitimate, meaning it's not a real concern. su miedo sería ilegítimo, no es una preocupación real, por decirlo de alguna manera. So El miedo que tiene es que esas personas, ellos mismos que él le vendía y que compraba droga, lo amenazaban de muerte. ¿Pero es real eso o es el miedo de él? No, no, espera. Ok. De igual manera fue hace un año atrás. Okay. So he's not fearing the police, he's fearing those drug sellers. Yes. Okay. Why do the drug sellers want to kill him? ¿Por qué lo amenazan? ¿Por qué lo amenazan y lo quieren matar? ¿Por qué estuve diciéndole a todos en el barrio quién era que vendían cosas? Viven a 5 cuadras. Okay. So I think this goes back to that first idea that I shared with you about the testing of his faith. Y acaba entonces volviendo a la primera idea, eso, hablando acerca de la prueba de la fe. It's no surprise if he is in Christ No es sorpresa que si él está en Cristo, that his conscience would be now bothered que su conciencia ahora sea ahí molestada, because he has associations with people of the world that is very close. porque sus asociaciones con la gente del mundo es muy cercana. Encourage him that those kind of fears, while they're not righteous, Mientras esos pensamientos y esos miedos no sean rectos, they're the consequences of worldliness that he still has lingering in his life. aún hay consecuencias de la mundanalidad que está afectando su vida. So he may have to move, Quizá él se tenga que mudar, he may have to find a job, doing something else besides selling bread, quizá tenga que encontrar otro trabajo, aparte de este que vendía pan, and begin to acknowledge the background and the history that the Lord allowed in his life, y que empieza a reconocer su pasado y lo que Dios está haciendo en su vida. and the testimony of grace that he could be Y el testimonio de gracia que él podría hacer to his neighbors, to the watching world, and to his family a sus vecinos, al mundo que lo ve, a su familia, as he begins to accept the consequences that come for his previous actions. y cuando él empiece, esto va a pasar cuando empiece a aceptar las consecuencias de sus acciones pasadas. So it's again going back to the testing of the faith, Así que volviendo ahí a la prueba de la fe, and anything that you see as irrational and unrealistic, mientras vos veas esto que es irracional y no real, just as I did with you, show him that así there's no como, reason for thinking that. así como yo hice con vos, trata de ir mostrándole que no hay razón para que él tema eso, Because he's fearing the drug dealers, not the police. porque él está temiendo a los narcos, no a la policía. And he's fearing the drug dealers because he knows in his conscience this is not honoring to Christ. Y porque él probablemente piensa en su mente que esto no honra a Cristo. So tell him that that's a grace gift from God, that you're bothered by that. Y mostrarle que esto es una gran dádiva de Dios, que él está siendo disturbado en su mente por esto. We should be bothered that we're close friends with drug dealers. Debería molestarnos que
amigos cercanos sean narcos. And so we want to encourage when we can encourage Así que tenemos que animarlo cuando puede ser animado and correct where they need to be corrected. y corregirlo cuando debe ser corregido. Hope that's helpful. I know I wish we had more time. Sí, ya nos quedamos sin tiempo. No sé si dan la orden ahí, cerramos. Cerramos, me dicen ahí, perdón. Ahí entonces, If they want to come up. ok. Podemos guardar las preguntas para las preguntas de la tarde, dice Matías, si no escucharon. Y si él va a estar acá un momento si quieren venir. We are done. Okay, gracias. Ok, ¿estamos listos para comer?